Vamos de nuevo a leer a Juan, capítulo número 4. Evangelio según San Juan, capítulo número 4, que es el centro de nuestras enseñanzas, aunque no siempre he estado dirigiéndome a estos versículos, pero sí este es el centro de nuestra enseñanza del tema de la congregación, de la reunión congregacional. Dice el Señor Jesucristo en Juan 4:21, leamos ahora desde los versos 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros hasta aquí hemos estado estudiando lo que es la adoración congregacional. Y hemos visto que esta adoración congregacional, lo primero que vimos fue el sentido específico de la adoración. Nosotros vimos en nuestro primer sermón cómo nosotros debemos adorar a Dios de una manera general y de una manera específica, y esto nos llevó entonces a la adoración congregacional. Vimos que esta adoración debe ser hecha por verdaderos creyentes, por verdaderos adoradores, como el Señor Jesucristo nos dice. Además, ellos unidos y capacitados por el Espíritu Santo llevan a cabo esta adoración. Anoche vimos también cómo nosotros podemos entender estas verdades y ponerlas en práctica, teniendo en cuenta que no nos descuidemos cuando estamos en esta adoración. Debemos prepararnos antes, debemos estar preparándonos durante y debemos prepararnos después que termina, para nosotros salir de allí con todo lo que enmarca esa adoración que el Señor nos llama a hacer. Ahora vamos a continuar con esos elementos que tienen que ver con la adoración que nosotros le rendimos a Dios. Y vamos a ver un cuarto elemento, y ese elemento es que este grupo de personas salvadas por la gracia de Dios en Cristo, unidos, alaban a Dios. Aquí pasamos entonces al punto de la alabanza, algo que sí. Pasamos entonces aquí al punto de la alabanza, y me dio mucho gusto ver que hoy ustedes estaban ensayando himnos para aprender más a cantar estos himnos, porque esto es de Dios. Nosotros debemos tratar de adorar a Dios a la excelencia. Nosotros tenemos que buscar lo mejor que podamos hacer con los dones que el Señor nos ha dado. Es verdad que no todos sabemos cantar como cantan algunos de ustedes. Yo no soy un cantante como esos, pero yo trato de hacerlo lo mejor que yo pueda. Y si pudiera tener ensayos y pudiera tener ayuda de alguien, bueno, voy a buscar ayuda para poder hacerlo como debe ser. Entonces, la alabanza es una de los elementos centrales de la adoración. Y voy a explicar entonces algunas cosas que tienen que ver con la alabanza. Entonces, la adoración a Dios ha sido descrita como la honra y adoración que se le rinde en razón a lo que Él es en sí mismo y de lo que Él es para aquellos que le alaban. Dios es espíritu.
y debemos adorarle en espíritu y en verdad. Pero nosotros los que le adoramos a Él tenemos que entender bien cómo es que Él demanda de nosotros esa adoración. Porque Dios no nos salva como si nosotros fuéramos máquinas. Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y con esa imagen y semejanza de Dios, nosotros debemos, con un corazón creyente, con un corazón consciente, con un corazón que entiende la verdad de Dios, adorarle en espíritu y según la verdad. El Salmo 95... El Salmo 95 es un salmo que nos llama a esa adoración. El Salmo 95 dice, el versículo número, voy a leerlo desde el 1. Venid, hay un llamado a venir. Venid, una orden, aclamemos alegremente a Jehová. El salmista comienza aquí haciendo un llamado a aquellos que van a venir a adorar y deben tener una actitud alegre. Nosotros no podemos llegar a la presencia de Dios con una actitud que no sea con gozo, entendiendo quién es Él para nosotros. Cantemos con júbilo, sigue diciendo, a la roca de nuestra salvación. Pero mire aquí el verso 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Aclamémosle con cántico, porque Dios es grande. Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. El verso número 6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. La idea aquí es una actitud de postrarnos. Esa es la actitud que debe estar en cada adorador. Venimos ante la presencia de un Dios glorioso, excelso, majestuoso, grande, temible en la congregación de los santos. Entonces nosotros debemos llegar con una actitud de postración, de postrarnos delante de Él. Si somos llamados solemnemente entonces a venir al culto con alabanza, a venir al culto con cánticos, la pregunta es, ¿qué significa alabar a Dios? Cuando tú estás cantando, ¿qué es lo que esto significa? Y cómo es que nuestro ser, como he dicho en otra oportunidad, nuestro corazón, que tiene que ver con el intelecto, que tiene que ver con mis emociones y afectos, y que tiene que ver con la voluntad. Alabar a Dios significa hablar bien de Dios. Hablar bien de Él, reconocer lo que Él es y darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Fíjense que nosotros debemos tener presente todo lo que Dios hace a través de su providencia en nuestras vidas y tenemos que tener en mente quién es Él. ¿Quién es Él? La alabanza a Dios entonces es la expresión alegre y gozosa de ensalzar a Dios. Es la expresión alegre y gozosa de un corazón agradecido con sinceridad por todos sus favores y bendiciones que Él trae a nosotros. El diccionario teológico habla de la alabanza a Dios como un acto de devoción y adoración que sus criaturas ofrecen a Dios por ser lo que Él es. Como dice el salmista, Dios grande, eterno, glorioso, un Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso, un Dios que no puede sostenerlo porque los cielos no pueden contener su grandeza. De manera que eso debe sobrecogernos y debe maravillarnos delante del Dios en que estamos.
Eso significa entonces que nuestras palabras, nuestro ser completo debe estar involucrado en lo que nosotros estamos cantando. Tanto la alabanza como las acciones de gracias van de la mano, son como una moneda, cada una con una cara. La alabanza entonces se encuentra en todas las escrituras. Nosotros, para mencionar algunos, Salmo 148, Salmo 34, Isaías 43, 21. No obstante, la alabanza no es meramente un deber. Esto es importante. Porque pudiéramos venir a la iglesia y involucrarnos en la alabanza como si fuera el deber que tengo como miembro de la iglesia o como cristiano, y entonces cantar como deber. No, no es eso. Es la respuesta gozosa del corazón que está en comunión con su Dios, consciente de que ese Dios ha estado cuidándonos y cuidando todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Es un mandato no solo porque Dios tiene el derecho de recibir esa alabanza, sino porque abre el corazón para recibir más de esa vida bendita que tenemos por estar unidos a Cristo por la fe. En el contexto de nuestros deberes cristianos, el escritor de Hebreos dice en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificios de alabanza. Fíjense ustedes que la alabanza es un sacrificio. Es sacrificialmente, entonces eso tiene un costo. No puedo estar pensando en las montañas cuando yo estoy cantando. Mi mente, corazón y todo mi ser debe estar envuelto en esto. Es decir, dice Hebreos 13:15, frutos de labios que confiesan su nombre. Yo no sé si se han dado cuenta, pero he querido enfatizar el hecho de la importancia que tiene esta adoración cada día de reposo. No solamente por lo que pasa contigo, y es sumamente importante, y con el pueblo de Dios, sino por lo que Dios espera de su pueblo en ese momento. Alguien comentando sobre este salmo, sobre el salmo que mencioné, el Salmo 95, donde dice, porque Jehová es grande, Rey grande sobre todos los dioses. Él dice, al ser este salmo un salmo evangélico, podemos suponer bien que es al Señor Jesucristo a quien aquí se nos enseña a alabar, a glorificar su nombre. Él es un Dios grande, Él es Dios poderoso, que es uno de los títulos que Isaías capítulo 9 nos dice. Vamos a Isaías. Isaías 9:6, ustedes conocen ese texto. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La Biblia Reina Valera habla de él, de esos títulos como Dios grande, Dios todopoderoso y Dios sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. De manera que como mediador, el Señor Jesucristo es un Rey grande sobre todos los dioses. Por Él reinan los reyes, dice Proverbios 8:15. Ángeles y potestades están sujetos a Él, dice Romanos 8:38. Por Él, como verbo eterno, todas las cosas fueron hechas, como dice Juan capítulo 1, versículo número 3. Él es el Dios encarnado. Él es la misma esencia del Dios soberano.
Es Jesucristo, de manera que a Él es que nosotros venimos a adorar. Y dice este hombre, sigue diciendo, y era apropiado que fuera el restaurador y reconciliador de todo, porque Él fue el creador de todo, como dice Colosenses 1, 16 al 20. A Él se le dio todo poder y toda gloria en los cielos y en la tierra después de su resurrección. Se lo dijo a sus discípulos en Mateo 11, 27. Él es quien ha puesto un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra como Señor soberano de tanto del cielo como la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 10, versículo número 2. Por tanto, a Él debemos cantar nuestros cánticos de alabanza y delante de Él debemos adorar y debemos postrarnos, como dice el Salmo 96. Versículo número 6. De manera que en el Salmo 96, versículo número 1, dice: cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos proclamad sus maravillas. ¿Y por qué? Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible es Él sobre todos los dioses. Y aquí quiero llamar la atención de que muchas de la adoración de hoy en día no le da temor a nadie. La gente no tiene temor. La gente llega a las iglesias y llegan como Pedro llega a su casa. Y pareciera como que allí hay algo, como que está pasando algo. Pero esa adoración no le da temor a nadie. Cada quien hace lo que le place. El Dios que adoran con su música, espectáculos, luces, sonidos, danzas, ademanes, formas, aspavientos, etcétera, no le da temor a nadie. Salen del lugar emocionadísimos, pero sin ningún problema para pecar de nuevo, sin temor a aquel Dios que es temible en la congregación de los santos. De manera que en este Salmo 96 encontramos una llamada resonante a todas las personas a alabar a Dios, a adorarle y darle gloria como un Dios grande y glorioso. En los primeros versículos se repite 3 veces: cantad, cantad, cantad. No es una opción cantar. He tenido la experiencia de personas en la iglesia moviendo los labios. No se oye, no se oye. No debemos atrevernos a quedarnos callados cuando estamos cantando a un Dios como el que nosotros adoramos. Porque es un asunto del corazón, obviamente. Pero nosotros le alabamos con los labios, nosotros le alabamos con la mente, nosotros le alabamos con el corazón, nosotros le alabamos con todo nuestro ser. Cuando Moisés vio la gloria de Dios, como vimos, no comenzó a danzar, ni a bailar, ni a reírse. No. Se postró, se inclinó, se arrodilló delante de él, confesó su pecado y el pecado y los pecados del pueblo. Eso pasó con Isaías también en el capítulo 6, cuando vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. ¿Y qué hizo él? ¡Ay de mí! Soy un hombre muerto. Usted no ve esto en esas iglesias donde se adora a Dios de esa manera.
Inmediatamente la mente de Isaías le llevó a donde él estaba espiritualmente, y eso es lo que debe llevarnos a nosotros. Él necesitaba que Dios en su misericordia perdonara su pecado, lo purificara y lo hiciera un siervo preparado para servir a su Señor. Esta enseñanza entonces es sumamente importante para ti y para cada uno de nosotros, para todas nuestras iglesias. Es importante, tanto para los miembros como aquellos que quieren ser miembros de la iglesia, para que nosotros sepamos con claridad por qué queremos hacer cultos ordenados con reverencia, buscando la gloria y la alabanza de Dios. No venimos a la iglesia a alabar a los hombres. Venimos a glorificar al Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar. Nos hizo a nosotros y nos eligió desde antes de fundar el mundo. No habíamos hecho ni bien ni mal cuando Él en su gracia nos eligió. Entonces, ¿cómo debe eso sacar de nosotros todo nuestro ser para adorar a ese Dios? Pero para hacerlo como debemos hacerlo, tenemos que conocerlo. El pueblo que conoce a su Dios, dice Oseas, se esforzará y actuará. Y esto tiene que ver con la adoración que nosotros le debemos a Él. Es importante si nosotros también deseamos la bendición de Dios en nuestras vidas como iglesia y en nuestras vidas particulares con nuestras familias y con todo lo que tiene que ver con nosotros. Eso está interrelacionado. El salmista en el Salmo 96, verso 6, sigue diciendo: alabanza y magnificencia están delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Dios exige la alabanza y Él es digno de ella porque Él es único, bueno, grande, poderoso, misericordioso y justo. Él merece la alabanza por sus obras y su palabra, por sus obras y su palabra. La alabanza es entonces el elemento central de la adoración. Y digno es el Cordero, ese Cordero de gloria y de honra. Él es digno de gloria y de honra y de alabanza. De manera que esta alabanza, si es auténtica, busca honrar sincera y fervientemente al Dios de la gloria. Para honrar entonces a nuestro Dios es necesaria tener la fe verdadera, porque esta adoración solo pueden hacerlo los verdaderos adoradores, los verdaderos creyentes, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso fue lo que pasó con Abel y con Caín. Dios rechazó la ofrenda de Caín y Dios aceptó la ofrenda de Abel. Y nosotros venimos a la iglesia a ofrecer sacrificios espirituales que dan gloria y que deben dar gloria a Dios. De manera que el Señor la acepta o no la acepta. Eso es importante. No podemos dar por sentado que Él va a aceptar la adoración que yo le traigo. La fe bíblica también, la fe verdadera siempre descansa en la verdad revelada en la palabra de Dios. Por eso es que es en espíritu y según la verdad. Por eso la importancia de conocer bien al Dios de las Escrituras. Esta fe no solo cree en la existencia de Dios y su bondad, sino que también lleva al creyente a honrar al único y sabio Dios, que es a quien nosotros venimos a adorar. Ahí pasamos entonces a nuestro quinto elemento que debemos tener presente en la adoración, y es la honra debida a su nombre. La alabanza es una
un elemento central en la adoración. La honra que le debemos a Él es sumamente importante. Entonces, como decía, la fe verdadera no solo conlleva confianza en el Creador, sino que también incluye un profundo deseo, un deseo de corazón de exaltar y honrar a Dios como benefactor, a Dios como redentor y a Dios como juez de nuestras almas redimidas. La pregunta entonces es, ¿cómo honramos a Dios? Bueno, honramos a Dios cuando le tenemos a Él en la más alta estima, en la más alta admiración, con la más alta reverencia, y lo demostramos con nuestra conducta. Lo demostramos con nuestra manera de vivir. Por eso fue que inicié hablando de nuestra vida de adoración general y nuestra vida de adoración específica y personal. Porque una cosa está íntimamente ligada a la otra. Este honor entonces es el resultado del temor a Dios que nosotros debemos tenerle. Por eso decía, no hay temor de Dios en el corazón de mucha gente que están en las iglesias. Van a la iglesia y siguen viviendo como ellos quieren vivir. Este temor entonces a Dios inclina el alma a honrar y a adorar al Creador. Tristemente, hoy en día se ha perdido el concepto bíblico de lo que significa el honor. Esta palabra significa estimar, valorar, mostrar respeto, mostrar honra. La palabra de Dios nos manda a honrar a todas las autoridades. A todas las autoridades. El ser humano tiene la obligación, por ejemplo, de honrar a sus padres. Efesios 6, 1 al 3 habla. El quinto mandamiento habla, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso significa, padres que estáis aquí, que debemos enseñar a nuestros hijos a honrarnos a nosotros primero en el hogar. No aceptes ninguna deshonra de parte de tu hijo. Enséñale qué es lo que es honrar primero. Explícale bien, según su edad, ¿verdad? Pero no permitas que te deshonre. Y debes enseñarle a honrar también a las autoridades que Dios ha puesto sobre él. Y esto es sumamente necesario para que ellos puedan aprender a honrar a aquel que los creó y que le manda a honrarlo. Si ellos no lo comienzan a aprender en su casa, no van a honrarlo. Por eso muchos hombres que ya son adultos no honran a Dios, porque ellos no honraron a sus padres primero, ni fueron enseñados por sus padres a honrarlos. Si no te honran a ti, tampoco honrarán a Dios. La Biblia habla también de que nosotros debemos honrar a las viudas, 1 Timoteo 5:3, de que nosotros debemos honrar al rey, independientemente de cómo se maneje ese rey, porque Dios es el que pone toda autoridad y toda autoridad es puesta por Él. El que se opone a la autoridad puesta por Dios, a Dios se está oponiendo, de manera que nos llama también a honrar al rey. Nos manda a honrar a las ancianas, nos manda a honrar a los amos, nos llama a honrar a los esclavos incluso, y también nos llama a honrar a los ancianos. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos puestos por Cristo en la iglesia son autoridades, y dice 1 Timoteo 5:17 que los ancianos que gobiernan bien deben ser tenidos por dignos de doble honor.
Si tú tienes cualquier otra autoridad fuera de tu pastor, tú tienes que saber que a tu pastor debe honrarlo doblemente. Esto hay que entenderlo para poder hacerlo. Maridos, debes honrar a tu esposa también. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. Pastor, pero usted no se está saliendo del tema. Usted está hablando de la adoración a Dios y del honor que nosotros debemos darle a Dios. Y entonces habla del rey, habla de los hijos a los padres y habla de los pastores, que tenemos que honrarlos y tenerlos por dignos de doble honor, que los maridos tienen que honrar a sus esposas. Si tú me haces esa pregunta, tú no has unido todavía los puntos que yo estoy tratando aquí. ¿Sabe por qué? Porque te estoy llevando a lo que tienes que hacer en tu vida diaria para llevarte entonces a lo que vas a hacer el domingo. Si tú tienes en tus pensamientos algo contra el pastor y no lo tratas con él, y lo tiene en tu mente y lo tiene en tu corazón, y en algunos momentos también lo habla con otros sin haber hablado con tu pastor, cuando llegas el domingo aquí, tú eres un problema en medio de esa adoración. Por eso es que tienes que entender que debes honrar a tu pastor y doblemente. Cuando el enemigo, o puede ser algo real y bien que tú pienses de tu pastor, no le dé tiempo a eso. Primero ora, después piensa si es el momento, pero trata con tu corazón para que trates con tu pastor, para que esto no sea un impedimento en tu adoración unida a ellos. Porque no vas a recibir la palabra que este siervo de Dios te va a traer como debes recibirla. ¿Ven el punto? Cuando el marido no honra a su esposa en el hogar y vienen los dos aquí y están cantando y este hombre está... Y la esposa, mira, ya. ¿Cómo me habló? ¿Cómo me deshonró? ¿Qué va a pasar? Que el Señor no va a recibir esos sacrificios espirituales que Él demanda de ti. Los creyentes unos a otros deben darse honor unos a otros. Deben amarse con un amor genuino y bíblico. Ahora bien, de haberte llevado a ese plano, te voy a llevar ahora a quien venimos a adorar y que merece toda la honra, todo el honor y merece todo lo que nosotros debemos traer como el primero. Y quiero leer en el capítulo 2 de la Confesión de Fe de Londres para que tengamos una idea de ese Dios que venimos a adorar y que debemos honrar. Dice el párrafo 1, el Señor nuestro Dios es un Dios único,
vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Es a ese Dios que venimos a adorar. Entonces no podemos venir sin preparar, sin pensar, sin meditar, sin reflexionar, sin tratar bíblicamente con nuestros pecados antes de estar aquí. De manera que Él es ser perfectísimo y fuente de toda perfección, de todo valor y de todo honor. A Él corresponde el primer lugar, la honra y la gloria de parte de todas sus criaturas, por lo que es y por lo que hace. Y les voy a dar un ejemplo de cuando eso no ocurre. No lo voy a buscar, pero por razón de tiempo, pero en Levítico capítulo 10, versículo 3, nosotros tenemos aquella terrible situación que pasó con Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. ¿Y qué fue? Ellos fueron a ofrecer también, como vienes tú el domingo, a ofrecer sacrificios. Lo que pasa es que ofrecieron sacrificios que Dios no mandó. Por eso tenemos que conocer el principio regulativo de la adoración, para nosotros no traer sacrificios que Dios no haya mandado. Dice en la Biblia de las Américas, voy a leer el Levítico 10:3, dice: entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Esto es importante aquí, lo que Moisés le dice a Aarón, y ahí Aarón guardó silencio, en presencia de todo el pueblo. Por eso los pastores nos cuidamos de que lo que se hace en la iglesia agrade a Dios según la luz que nosotros tenemos de las Escrituras. Porque nosotros tenemos que honrar, glorificar a Dios en presencia de todo el pueblo. Entonces, esto nos lleva a nosotros a hacernos una pregunta. ¿Por qué los incrédulos son condenados? Escúchame tú que estás aquí, que no conoces al Señor. ¿Por qué es que tú serás condenado en un lugar, primero que es eterno, de tormento? La Escritura dice que el gusano allí no muere, que el gusano no será, que el gusano no muere y el fuego jamás será apagado. ¿Por qué? ¿Por qué esa condenación? Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25 nos dice que es porque ellos no honran a Dios. Tú no honras a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le honraron, ni lo glorificaron, ni tampoco le dieron gracias. Cambiaron la verdad por la mentira, adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. La consecuencia de su pecado, entonces, de no honrar a Dios, es que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí aún sus propios cuerpos.
Se entregaron a la homosexualidad y al lesbianismo, a todo lo que termina con ismo ahí, de perversión. Muchas personas vienen a la iglesia y oyen la palabra y la rechazan, y ellos menosprecian a Dios y al Dios que está detrás de esa palabra, y como consecuencia se entregan a sus placeres. Y así deshonran a Dios. Dicen que el pastor es muy fuerte, estricto, muy legalista, pero la verdad es que ellos no quieren a Dios. No quieren que Dios los gobierne, como dijeron los judíos. No queremos que éste gobierne sobre nosotros. Por eso en el verso 18 del capítulo 1 de Romanos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De manera que el primer pecado tuyo es la impiedad. No quieres honrar a Dios, por eso se ausentan y no quieren venir a los cultos, por eso no quieren este tipo de predicación que los confronta y confronta su pecado, su orgullo y su soberbia. Por eso van a iglesias donde no se habla del pecado, donde no se habla directamente a las personas, donde no se aplica la palabra de Dios. Amigo mío que estás aquí, familiar nuestro que estás aquí, hijos nuestros, ¿sabes tú por qué vas a ir al infierno? Por tu impiedad, porque te rehusas honrar a Dios. Pero quiero decirte que no tiene que ser así. Así como Cristo salvó a aquella mujer samaritana en Juan 4, así te puede salvar a ti ahora. Hoy es el día de salvación. En Cristo hay esperanza de salvación, porque Él vino a salvar y a buscar a todo aquel que se había perdido en su pecado. Él vino a rescatar a los pecadores que le deshonran, que no le adoran y que se adoran a ellos mismos porque son idólatras. Por eso Él dice: arrepentíos y convertíos y serán borrados vuestros pecados. Pídele que te dé sabiduría y discernimiento para que te reciba como un verdadero adorador y tú vengas y pases a ser ese verdadero adorador que le adora en espíritu y en verdad. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos pensar y meditar cómo alabamos a Dios y cómo lo honramos en ese culto de adoración que venimos a ofrecerle, sacrificios espirituales que den gloria a su nombre. Yo no quiero que te paralices, ni es mi propósito, porque en Cristo hay perdón para que Él sea reverenciado. Cuando nosotros pensamos en la honra que debemos a los que están como autoridad sobre nosotros, cuando pensamos en la honra que le debemos al Dios Todopoderoso, omnisciente y omnipresente, ¿quién es suficiente para hacer esto? Ninguno es suficiente. Pero en Cristo tenemos la suficiencia. Él pagó por nuestros pecados. Todos nuestros pecados son perdonados. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De manera que no te quedes ahí. Ven a Él. Búscalo a Él. Refúgiate en Él. Y dale el honor y la gloria. ¿Sabes por qué? Y dale las gracias. Porque Él ha mandado a recordarnos estas cosas en esta semana. Si Él no fuera amoroso, tierno y compasivo, entonces Él nos dejara en nuestros pecados. Pero Él no es un Dios que se deleita en el pecado, pero Él perdona el pecado para tener misericordia de nosotros. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones, amados hermanos. Y mañana vamos a continuar con otro punto sumamente importante sobre la reverencia que debemos y el temor que debemos tener en esta adoración. Vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro,
Señor del cielo y de la tierra, he aquí que te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias. Gracias porque tu palabra es viva, eficaz, cortante más que toda espada de dos filos, que penetra en lo más profundo de nuestros corazones, pero que a la misma vez, al traer la herida, también trae la medicina. Gracias por Jesucristo, aquel que siendo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el que se entregó para morir por pecadores culpables como nosotros. Gracias, Señor, por darnos a Jesucristo. Gracias por su obra en la cruz. Sigue con nosotros, Señor, y bendice la palabra que tú traes en nuestros corazones. Mira a aquellos que no te conocen, tráelos al arrepentimiento y a la fe. Dale oídos para oír y un corazón entendido para obedecer, y que vengan a ser adoradores que te adoren en espíritu y según la verdad. Y estas cosas las traemos dándote gracias y bendiciendo tu nombre, en el nombre precioso y bendito del Señor Jesucristo, el Rey de la Gloria. Amén. Amén. Amén.